Buenas tardes a todos. El tema que abordaré, feminismo a través de la historia. La mujer ha sido oprimida a través de la historia. Eh, Todos conocemos la parábola de raza y género, y el feminismo siempre ha existido, se puede decir. Cuando las mujeres, siempre que las mujeres individualmente y colectivamente se han quejado de su injusto y amargo destino bajo el patriarcado y han reivindicado situaciones diferentes. Entonces se puede decir que es feminismo. Una persona puede considerarse feminista, cualquier mujer o cualquier persona puede considerarse feminista si es consciente de la discriminación sexual. Entonces, a través de la historia ha habido una larga lucha por la igualdad sexual. En los tiempos de la Ilustración se produjo un pensamiento de la igualdad entre los sexos, pero sobrevivió la reacción patriarcal que generó, por ejemplo, las chanzas de Aristófanes, la política de Aristóteles, Platón. Entonces nos hemos dado cuenta que la historia occidental ha venido tejiendo desde la religión, la ley y la ciencia, el discurso y la práctica que afirma la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Entonces, este discurso parece dividir la especie humana en dos cuerpos, dos razones, dos morales, dos leyes. A finales del siglo XIII, la cultura y la educación eran demasiado escasos en ese siglo. Entonces, por lógica, las acciones que involucraban a las mujeres también tenían mayor reprensión. Entonces, en ese tiempo relacionaban a las mujeres con diversas herejías. Entonces, por ejemplo, las milenaristas. Encontramos a Guillermina de Bohemia. Ella afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a las mujeres y que Eva aún no había sido salvada. Ella creó una iglesia para mujeres, donde las mujeres asistían, mujeres del pueblo, mujeres burguesas, mujeres aristócratas, y las mujeres se sentían bien en ese lugar, en ese entorno. Pero esta secta fue denunciada en el siglo XV. O sea, a principios del siglo XV fue denunciada ante la Inquisición. Así que ya ustedes se pueden imaginar, bueno, lo que pasó con las mujeres. Muchas mujeres les ha tocado pagar con su sangre. En la Reforma Protestante surgió la posibilidad de un cambio, y ante la primacía del sacerdocio, cuando, por ejemplo, que todos los verdaderos creyentes podían ser sacerdotes frente a la relación jerárquica con Dios. Entonces se abrió un interrogante femenino: ¿por qué las mujeres no podemos ser sacerdotes? Paradójicamente, el protestantismo acabó reforzando la autoridad patriarcal. Entonces, el papel de la mujer era de esposa y compañera, y el papel del hombre era el sacerdote del hogar. El hombre se convertía
Y bueno, yo me acuerdo que en la iglesia adventista se hablaba mucho de esto, ¿verdad? De que el hombre era el sacerdote del hogar. Bueno, así que gracias a las mujeres que se levantaron y alzaron su voz a través de sus actos e intelectos y que reivindicaron la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad que les tocó vivir. Gracias a esas mujeres nosotros tenemos los derechos que gozamos hoy. Pero esos derechos han tenido un costo, ¿verdad? De muchas vidas, ya que muchas mujeres pagaron con su propia sangre. Y ahora encontramos que las feministas liberales nos dieron los derechos que tenemos hoy, porque fueron las que pagaron el precio, pero ellas han trabajado con el sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal es el que les ha dado los derechos que han ganado, por eso son frágiles. Otra cosa que vamos a resaltar es el eslogan de la segunda ola, la frase "lo personal es político". Nos hemos dado cuenta que el problema con las mujeres no es un problema personal, es un problema colectivo. Lo que le pasa a una, le pasa a todas, porque todos estamos involucrados en el sistema sexista, porque todos nos han socializado para ser buenos sexistas. Pero lo personal es político, nos muestra cómo nosotros impactar a la sociedad con las decisiones que tomamos, así como la sociedad puede impactarnos también. Por eso vino el clamor de medianoche, vino para despertarnos, para ver la belleza que tiene la otra persona. El feminismo es el mensaje del tercer ángel, que nos trae la igualdad. Y el objetivo del mensaje del tercer ángel es que nosotros reflejemos la imagen de Jesús. El feminismo radical es el que nosotros como movimiento defendemos porque es el que trae los principios del cielo a la tierra. Y los principios de preferencia y supremacía sabemos que no son del cielo, como dice la pluma inspirada. Bueno, vamos a empezar a abordar el tema con las líneas. Encontramos en el siglo XV. En el siglo XV, Christine de Pizan. Esta mujer defendió ideas tan revolucionarias en esa época. Ella dijo que la inferioridad femenina no era natural, sino cultural. Escribió La ciudad de las damas, donde mostró una imagen positiva del cuerpo de las mujeres. También insistía en que la historia hubiese sido diferente si las mujeres no hubiesen sido educadas por hombres. Y en el año 1622, Marie de Gournay, ella escribió la obra sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En sus páginas, ella decía que la única diferencia entre ambos sexos era en lo físico. Esto también fue revolucionario en esta época. Ahora, a finales del siglo XVII, Mary Astor, filósofa británica, ella llegó a la conclusión de que las mujeres tenían la misma capacidad para razonar y pensar que los hombres. Y con este razonamiento lanzó una pregunta. Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas? Y nosotros nos hemos podido dar cuenta que en nuestro tiempo se ha investigado acerca de los cerebros, que los cerebros no tienen género
y que el género es una construcción social. Y el 5 de octubre de 1798, o sea, la Revolución Francesa, en esta revolución se dio porque había una crisis de hambre en ese entonces por malos manejos de la economía de los reyes, ¿verdad? Por los reyes. Pero las mujeres, la gente se levantó, especialmente las mujeres, y ellas armadas con picos y dagas marcharon hacia el Palacio de Versalles, donde residía la familia real, y protestaban por el precio del pan y por la subsistencia. Ellas fueron protagonistas junto con los hombres a un movimiento revolucionario que cambió la historia de Occidente. Lucharon al igual que los hombres para acabar con el absolutismo del antiguo régimen. Combatieron junto con ellos para conseguir derechos y libertades. Pero pasó algo, ¿verdad? Que la revolución les negó a ellas el ser iguales a sus compañeros. Debían seguir siendo madres y esposas de los ciudadanos varones. Se les negaría la ciudadanía. Y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la mujer quedó excluida de derechos políticos y civiles. Así que en 1791, en la Declaración de los Derechos de la Mujer, publicada por Olympe de Gouges, ella reescribió esta declaración, ¿verdad? Entonces, libertad, igualdad, derechos políticos, en especial el voto para las mujeres. Este era lo que decía ella. Pero este planteamiento no era compartido por los que dirigían la revolución, que eran los varones. Así que ellos decían que las mujeres no podían transgredir las reglas de la naturaleza, renegando de su destino como madres y esposas. En las plazas públicas y en las tribunas eran deberes que la naturaleza había impuesto solo a los hombres, decían ellos. Así que los clubes femeninos donde las mujeres proponían mejoras fueron cerrados y se prohibió cualquier actividad política y que las mujeres pudieran realizar. Entonces, Olympe de Gouges tuvo un razonamiento. Si la mujer tiene derecho al patíbulo, también debe tener derecho a subir a la tribuna. Así que, lamentablemente, ella murió en la guillotina, también junto con la reina María Antonieta. Estas mujeres murieron en la guillotina. Entonces se cumplió como una profecía en ese tiempo. Así que los derechos de las mujeres, sus voces fueron silenciados. Pero en 1798, el otro, Jesse, pásame la otra diapositiva. Gracias. Encontramos en París a Mary Wollstonecraft. Esta mujer llegó a París como una luz que comenzó a alumbrar las mentes femeninas. Mary se rebeló contra los argumentos que usaban hombres como Jean Rousseau. Él decía, la inferioridad natural de las mujeres que las relega a un segundo plano. Pero ella protestaba contra este dicho. Ella decía, la desigualdad no es biológica, es fruto de la educación y de las pautas sociales marcadas por los hombres. La educación era para ella el vehículo idóneo para colocar a las mujeres en el mismo plano de igualdad que los hombres. La educación es clave para potencializar la autonomía y la independencia económica. Así que
hombres y mujeres tenían las mismas capacidades, los mismos sentimientos y la misma razón. Dice que estas eran cualidades que compartían ambos sexos. También dijo que la pasión no solo es femenina. Entonces ella publicó un ensayo, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este ensayo despertó conciencias, convirtiéndose en una de las primeras obras feministas de la historia. Y pasamos al siglo XVII y XIX. Y nos encontramos a las sufragistas. Medio siglo después apareció la primera ola del feminismo, del movimiento, ¿verdad? Casualmente se llamó feministas. Las mujeres unieron sus voces alto y claro, reclamando sus derechos a la educación y al voto. Las mujeres aquí comenzaron a movilizarse, reclamando participar en las urnas. Las llamadas sufragistas pensaban que solo así podían tener derecho a votar. Y ellas sabían que con esto ellas tendrían acceso a la toma de decisiones políticas para elaborar leyes que abolieran las desigualdades sociales. Surgieron dos grandes movimientos sufragistas, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Pero yo les voy a hacer una pregunta. El movimiento sufragista de Estados Unidos estaba muy relacionado con el movimiento abolicionista. ¿Quién me puede decir por qué las sufragistas estaban muy relacionadas con el movimiento abolicionista? Ay, he estudiado eso. No me acuerdo. Dice esa. Creo que, a ver, si no estoy mal, porque la parte de los derechos civiles, ¿no? Personas que están por los derechos civiles también se estaban levantando en ese momento para eliminar el racismo institucional, porque, ok, ya la esclavitud había sido abolida hace mucho, pero todavía habían ciertas políticas racistas, ¿no? Como que las personas de color iban sentadas en la parte de atrás, los blancos en la parte de adelante, habían pocos puestos en los buses para las personas de color. Si no estoy mal, era eso. O... Sí, bueno, ese es el contexto. Las mujeres se dieron cuenta que había poca diferencia entre una mujer y un esclavo. Entonces, ellas combatieron con todas sus fuerzas la esclavitud. O sea, ellas se dieron cuenta que prácticamente ellas eran también esclavas, o sea, tenía mucha relación ya el movimiento abolicionista con el movimiento sufragista, ¿verdad? Las mujeres. Bueno, muchas gracias, César, por el aporte. Y en 1848, Jesse, para que me hagas el favor y me pases la otra diapositiva. 1848. Ese está en Ah, esta ya, sí, diapositiva. ahí está, sí, ya me di cuenta. Bueno, en 1848 se aprobó la Seneca Falls, que fue el primer documento colectivo del feminismo. En la historia de la humanidad se repiten las dejaciones de parte del hombre con respecto a la mujer. El hombre nunca le ha permitido a la mujer que ella disfrute del derecho inalienable al voto y le ha obligado a someterse a unas leyes que han elaborado los hombres. Mira cómo está gorda la Así que Martín. El cachetote que se le ve. quiero Ana decir tiene que mucho cubierto. cualquier persona que tenga una opinión bien puede darla. O si tiene otra,
Si quiere aportar otra cosa, también puede hacerlo. Bueno, ahora llega el momento de la Guerra de Secesión estadounidense, que también fue la Guerra Civil, en 1861-1865. En este tiempo se da la quinta enmienda, porque se le permitió el sufragio a los esclavos liberados, pero no se le permitió ni a las mujeres blancas ni negras. Pero de la mano de Susan y de Elizabeth Cady, el movimiento sufragista no se quedó parado y continuó con una activa campaña para lograr un cambio en la Constitución norteamericana. Y en 1866 había el combate lo protagonizaron las sufragistas británicas. Ellas lucharon con moderación. Ellas tenían charlas, panfletos, mitines. Entonces, en ese año de 1866, el diputado liberal John Stuart Mill presentó en el Parlamento la primera demanda al voto femenino inglés. Esto fue admirable porque primer hombre que toma, o sea, que se apropia de esto y lo presenta, ¿verdad? Y ya él había escrito muchos libros acerca de la desigualdad de género, pero él no consiguió convencer a sus señorías. Consiguió fue burlas, saboteos, indiferencias, pero las charlas y panfletos no calaron. Ellas, cansadas de pedir y no lograr nada, entonces ellas pasaron a la acción. Hechos y no palabras, gritó Emmeline Pankhurst. Entonces ellas se dieron cuenta que tenían que hacer otra cosa diferente para presionar, ¿verdad? Para presionar al gobierno para que les defendieran sus derechos, les dejaran el derecho al voto. Y en 1903 se forjó la Unión Social y Política de Mujeres. Las mujeres, hartas de protestar y no lograr nada, empezaron a la acción. Sabotearon comercios, quemaron lugares públicos. Muchas de ellas fueron encarceladas, pero en la cárcel su protesta continuó en señal de huelga de hambre. Pero lamentablemente muchas dejaron su vida en el camino. Al estallar la Primera Guerra Mundial, las mujeres sustituyeron en el trabajo a los hombres que marcharon al frente de la guerra. Entonces, ellas se dieron cuenta de sus capacidades y esto aumentó la demanda al voto. Así que en 1918 se dio el derecho al voto. Lo consiguieron en 1918, pero con restricciones. Los primeros en conseguir el derecho al voto fueron las neoholandesas en 1893. En 1906, las irlandesas. En 1913, las noruegas. 1918, las alemanas. 1921, las suecas. Las francesas e italianas lo consiguieron después, pero en 1944 lo consiguieron las francesas, en 1945 las italianas, en España lo consiguieron antes, en 1931. Pero la Constitución española en 1931 reconoció por primera vez el derecho al sufragio a las mujeres, a las españolas. Había una diputada, la diputada Clara Campoamor.
Ella había luchado mucho en aquellas cortes constituyentes republicanas y tuvo su recompensa por conseguir aquel derecho. El feminismo en España había sido un feminismo más social que político, centrado en reivindicar el derecho a la educación y al trabajo. Mujeres como Concepción Arenal fueron pioneras en el movimiento feminista por la igualdad de sexos. A su manera enfrentaron las normas establecidas en su sociedad. A su manera reivindicaron la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho a recibir la misma educación que los hombres. Consiguieron acceder a las universidades cuando las aulas de estas estaban vedadas para las mujeres. Por ejemplo, Concepción Arenal iba a la universidad vestida de hombre. Y Emilia Pardo Bazán, ella consiguió una cátedra de literatura. La primera mujer en conseguir esto en este tiempo, en conseguir un título tan alto. Entonces, la mujer española, y no solamente la mujer española, las mujeres de todo el resto del mundo, continuaron siendo en el hogar una madre solícita, una dulce esposa, y siguieron sin tener autonomía ni independencia económica. Siguieron dependiendo de su marido en el hogar y dependiendo de las puertas afuera de una sociedad patriarcal. Entonces, en la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, después de la Primera Guerra, después que pasó la Primera Guerra, una segunda ola se fue formando desde ese entonces, pero rompió con fuerzas en la época de los años 60, en el siglo XX. Había una mujer muy admirable, Virginia Woolf, quien vivió su sexualidad con absoluta libertad. Nunca ocultó su condición bisexual, entre terribles depresiones que acabarían con su vida. Ella fue capaz de describir con letras la sexualidad femenina. Nunca nadie se había atrevido a hacerlo antes, con tanto realismo. Así que muchas mujeres se identificaron con los personajes de sus novelas y en su obra Una habitación propia, ella hizo una pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Y ella misma respondió: dependencia, una independencia económica y personal. Ella desde su propia habitación luchó contra los convencionalismos de su época y se convirtió en una de las madres del pensamiento feminista sin saberlo. Así que ahora abordamos Coco Chanel. Coco Chanel, una diseñadora que uno de los convencionalismos existentes en esa época era la manera de vestir de las mujeres. Y la revolución femenina llegó a la moda tras estallar la Primera Guerra Mundial. Entonces, con aguja y dedal empezó a tejerse la libertad e igualdad. Bueno, yo me preguntaba, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué esa moda? ¿Quién inventó esa moda de ese entonces, que un poco de el corset y los vestidos así con un poco de varillas? Y yo me acuerdo que cuando leía Elena G. de White, ella escribía acerca de eso. Ella decía que eso era una carga a las caderas y que muchas mujeres sufrían por eso. Entonces me he dado cuenta que la opresión no solamente era, bueno, era en todos los aspectos, ¿verdad? Aún en el vestido.
Y Coco Chanel despojó a las mujeres de los trajes que las oprimían. Libertó la silueta femenina, adaptando las prendas masculinas a la silueta femenina. Y, o sea, quitó el opresor corset. Empezó a crear ropa nueva, cómoda, para dar libertad y movimiento. Se dio el pantalón, se creó el pantalón y también calzado plano. Se atrevió a cortar las faldas y también el cabello de las mujeres. Y creó bolsos con cadenas para llevarlos más libremente, más fácilmente. Así que en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad otra vez recluyó a las mujeres y el movimiento sufragista fue restringido. Así que la francesa Simone de Beauvoir logró transformar el feminismo en la época de los 60. Pero ella escribió un libro en 1949, se publicó el libro El Segundo Sexo. Este libro fue un escándalo para la época. Dice que su ensayo sacudió Francia y fue considerado inapropiado. Y también fue considerado pornográfico por algunos sectores religiosos. 20 años después, el movimiento francés de liberación de las mujeres lo adoptó como libro de cabecera. ¿Qué es ser mujer? Para Simone de Beauvoir no era algo biológico, sino social y cultural. Porque a su juicio no se nace mujer, se llega a serlo. Una frase para la historia. El segundo sexo es considerado de primera mano para la situación de la mujer. Beauvoir, ella profundizó en temas biológicos, psicológicos y antropológicos. Martica, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? Qué pena. ¿Desde cuándo está inactivo? No, 2 segundos. Ah, ya. Ahora mismito. Ah, ya, qué bueno. Pensé que fue cuando levanté que se desactivó. Bueno, así que para Simone de Beauvoir, ella se adelantó décadas a su época y hizo estudios acerca de las diferencias de género y sexo. Para ella, la mujer no había conseguido todavía libertad. Sus escritos analizan todas las facetas de la vida de la mujer, desde la procreación al aborto, de la explotación a la libertad. Así que El Segundo Sexo se convirtió en una obra fundamental de la segunda ola del feminismo, al igual que La mística de la femineidad de Betty Friedan. La segunda ola del feminismo de la época de los 60 y 70 estuvo orientada a combatir la opresión generada en el ámbito de la familia, el matrimonio y la sexualidad. Había mucha, bueno, como ahora todavía, violencia intrafamiliar. Pero la segunda ola enfocó todos esos problemas y empezó a trabajar desde ahí. Las obras de Beauvoir y Friedan recogían el sentir de miles de mujeres discriminadas y oprimidas en el ámbito de la familia, en el espacio público y en la sexualidad. Betty Friedan representa el feminismo liberal,
un feminismo que lucha por conseguir la igualdad en las esferas públicas y legales y en las reformas legales. La acción política de las feministas liberales era importante, pero no suficiente. Había que ir a la raíz del problema. Las leyes no cambian a la sociedad. El problema es mucho mayor, es más profundo. La clave es una estructura social y política arraigada en la sociedad, que era el patriarcado. Así que en ese origen es donde centra su lucha el feminismo radical. Esta corriente fue surgida en los años 60, a finales de los años 60 en Estados Unidos. El dominio que ejerce el hombre sobre la mujer en el ámbito familiar, una relación de poder que se extiende a las esferas públicas, otorgando beneficio a los hombres sobre las mujeres. Así que en los años 70 y 80, el feminismo radical definió conceptos como patriarcado, género, acoso sexual, sustentado por Kate Millett y su obra Político-Sexual. El feminismo radical tuvo su propio eslogan, como ya lo venimos diciendo, lo personal es político. Las radicales combatieron el problema desde la raíz y las liberales desde las instituciones. Entre ambas consiguieron romper las cadenas que oprimían a las mujeres. Leyes sobre el divorcio, el aborto, el acoso sexual, la violencia sexista, la educación sexual, anticonceptivos, todo fue una revolución. Pero la segunda ola se quedó corta porque no tenía en cuenta ni a las mujeres negras, ni las mujeres islámicas, ni las mujeres transexuales. Así que en 1989 se formó la tercera ola, con un enfoque vanguardista, con enfoques como la interseccionalidad. Entonces quisiera que alguien, si alguien entiende lo que es esa palabra, o qué quiere decir esa palabra, lo que significa interseccionalidad. Son como las capas de opresión que sufre una misma persona. Es decir, si hay una mujer que es negra, que es pobre y que es lesbiana, tiene varias capas de Si opresión. hay otra opinión, También creo que, o sea, añadiendo a lo que dice Yesenia, yo veo la palabra como, o sea, yo defino la palabra, mejor dicho, como lo que está escrito, ¿no? O sea, es una sección y una otra que es inter, entonces es como que es algo que es como transversal, o sea, que lo que Yesenia acabó de decir es algo que atraviesa múltiples capas, ¿ya? Pero es como, va, tiene la misma raíz, el mismo problema, pero atraviesa múltiples capas, ¿ya? O sea, y el ejemplo que ya dio, si es una mujer que es negra, que es pobre y es lesbiana, o sea, ahí ya tienes varios niveles ya de discriminación, ¿sí? Entonces, así yo lo veía, no sé. Hola, Creo que se le fue el audio a Martica. Esperemos un segundo. Yo hace poco estaba, hola, ¿cómo están? mi internet no es casi lo que dijo César. Pero Ok, bueno, César, si quieres repite si Cindy tenía otra intervención. ¿cómo? Si quieres resumir para qué, porque Martica no escuchó. Ah, ok. Eh, que la misma palabra como que te lo medio define. Inter es como entre y seccional es como secciones. Entonces es como
un problema que atraviesa varias secciones o varios niveles, como dijo Yesenia, varias capas. Entonces, es como algo transversal que atraviesa varios niveles de opresión o capas de opresión. Entonces, el mismo ejemplo de Yesenia, una mujer que es negra, pobre y de paso lesbiana, ¿ya? Entonces hay varios niveles de opresión y como que se le van añadiendo uno por encima del otro, ¿ya? Entonces le da como que esa visión de mayor gravedad, por decirlo así. Creo o sea, yo lo veía así, pero no sé si hay alguien más. Cindy iba a comentar algo, Martica. Bueno, Hola, hola Cindy. no, que hace poco yo estaba viendo la historia de la primera médica en Argentina, que se rodó en 1889 y uno escucha esa historia como que, o sea, cómo lucharon esas mujeres y, por ejemplo, y todo lo que ya tuvo que pasar y poder graduarse y después para especializarse, o sea, la dejaron especializarse, pero no en lo que ella escogiera, sino en ginecología, como que en cosas que era para mujeres, porque ella no podía atender hombres. Eh, Mm, las cosas que más le criticaban o que sí, que le criticaban y eso era como estudiar medicina y tenía que ver hombre desnudo, o sea, eso era algo muy horrible para ese momento, que ella viera hombre desnudo, entonces a veces hoy en día que escucho mujeres que no están de acuerdo con el feminismo, yo digo que, o sea, no dimensionan las oportunidades que tienen hoy en día, ¿sí me entienden? ujú, Que la han luchado otras mujeres. O sea, critican el feminismo, pero disfrutan los beneficios que tienen hoy. exactamente. Yo también conozco mujeres que, bueno, disfrutan de las ventajas y de todo lo que se ha logrado, pero no están de acuerdo con el feminismo. Este, bueno, Kimberly Crenshaw, ella desarrolló esta teoría de la interseccionalidad. Y sí, dice que es para mostrar cómo las diversas entidades de una persona, raza, clase y género se superponen para influir de la manera en que es tratada, así como ustedes lo han dicho. Y dice que es una herramienta que reconoce las desigualdades sistémicas y tiene su genealogía en el feminismo antirracista. Entonces, la interseccionalidad enfoca sexo, género, etnia, clase social, orientación sexual. Todo eso está interrelacionado, así como ustedes lo han dicho. Bueno, vamos a concluir con el tema. Y bueno, a través de todas estas luchas que se han dado, ¿verdad? Y todavía falta tela por cortar, como dicen por ahí, porque todavía no, o sea, no se ha completado la obra, se puede decir. Como conclusión, quiero hacer énfasis en el 2018, cuando llegó nuestro aumento del conocimiento con respecto a la ley dominical, llegó nuestro clamor de medianoche y nos trajo la igualdad, que es igual al feminismo, y también las dos corrientes de información. Este mensaje nos llevará hasta el cierre de la puerta de la gracia. Este mensaje es la luz que va a alumbrar nuestros pies para que no tropecemos y nos va a guiar hasta la segunda venida. Que Dios les bendiga. Gracias, Martica. Gracias, Martica. Amén. Gracias, Marta. Amén. Bueno, amén. Hola, Anita.
¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegra. Gracias por el compartimiento. Muy bonito. Gracias a ustedes por su presencia. Martica, si quieres, cierras con Ujú. una oración. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado de compartir este mensaje. Permite que quede grabado en nuestros corazones. Ayúdanos a poner en práctica, ponerlo en práctica, todo el conocimiento que tú nos has dado. Te pedimos que bendigas a cada uno. Tú sabes los problemas que nos aquejan, sabes todas las dificultades que tenemos personalmente. Te pedimos en especial que bendigas a Trina, que seas tú restaurándola y que seas tú ayudándola, Señor, iluminándola para que ella pueda recuperarse pronto. Sabemos que si estamos enfermos no te podemos servir como tú quieres. Te pido que bendigas a César, que les restaure su visión, que él pueda sentirse bien. También su mamá, que pueda estar bien. También te pedimos que por Yesenia, que la dificultad que la queja, pero las cosas que tú tienes preparado para nosotros son grandes. También, Señor, por cada uno, nuestros problemas, nuestras dificultades, todas las cosas en la salud, sé tú con cada uno. Ayúdanos a estar abiertos a todas las cosas que están sucediendo. Y gracias porque no estamos a oscuras con respecto a las cosas que están sucediendo en este mundo. Gracias porque sabemos, eh, podemos saber dónde estamos parados, podemos saber eh, cuál es nuestra posición. Gracias, Padre, gracias Dios por todas tus bendiciones. Quédate con nosotros, morando en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Martica. A ustedes.